Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Apex Legends Mobile 2.0 versión china, también conocido como Energy Heroes. Bueno señores, oficialmente este juego es la versión 2.0 del Apex, pero versión china, con nuevos acabados, nuevas cosas, nuevos mapas y demás cositas del entorno. Lo que están viendo en pantalla es gameplay oficial del juego. Y pues sí, oficialmente ya la gente lo está probando. Me vas a decir, dentro puedo probarlo. Ya intenté con el APK, usé mi cuenta de WeChat y no me deja. Tenés que ser aceptado. Pero les tengo buenas noticias. Posiblemente sí deje en la siguiente fase de la propia beta. Y puedo decirte que el juego básicamente es el Apex cuando salió en su fase beta, solo que está un poco mejor, lo veo mucho más logrado. Incluso estamos viendo que hay muchos personajes. Y todo esto gracias a esta cuenta llamada APKCBT. Un saludo crack, porque él fue el que me tagueó para que mirara completamente todos los gameplays. Así es básicamente el sistema de revivir. Hay Valkyria, hay Octane, hay un estilo de Fade, está la Lifeline. La verdad es que el juego está bien logrado, loco. Y es que, bueno, como yo dije, para mí Electronic Arts la regó actualmente bajándose del carro de este juego, porque va a haber versión también de PC de este juego. Y es que lo he visto que también tiene el propio anti-cheat para PC, que como ustedes saben, el Easy Anti-Cheat, que es el que utiliza también Fortnite. Y actualmente pues estamos viendo que estamos en la parte de terminal del típico mapa de fin del mundo. Algunas cosas están medio cambiadas, pero si entendés la lógica, que básicamente se parecen en muchas cosas y muchos aspectos, y es lo que te digo. Bueno, en fin, todos estos clips son de Bilibili, que básicamente los ha subido, y pues estamos viendo cómo es el gameplay oficialmente en pantalla. Y creo que este es el main de todo el mundo, porque yo no sé por qué a todo el mundo les encantó la Valkyria, seguramente porque se quedaron con la gana de probarlos en Apex Legends Mobile, pero si pueden visualizarlos, son básicamente las mismas armas, que tenés el Longbow, que tenés la Flatline, básicamente aquí lo estamos viendo, que son las mismas armas de toda la vida. Y pues vamos a seguir viendo más gameplay en teoría de lo que estamos viendo aquí. Bueno, aquí va cayendo, aquí estamos viendo los bots, ahí está la Braid, está la Lifeline. Y pues les tengo noticias. Este juego es full tercera persona, no hay primera persona. Lo demás sí es todo igual, sonidos. Fuera de eso, todo lo común, básicamente creo que es igual. El sistema de revivir es un poco similar. No es complicado, no es nada fuera de lo común. Y pues hay sus cositas muy estables, incluso pues teniendo en cuenta los mismos aspectos. Hay las mismas armas como Spitfire, R99, R45, R301, bueno, la Flatline previamente la hablamos, la Volt, la Hemlock, entre otras pistolas como la P2000. Y pues básicamente es igual, o sea, el Apex Legends Mobile 2.0. Es decir, dentro, ¿cuándo podremos jugarlo? Miren, cuando yo pueda descargarlo y me deje entrar con mi cuenta de WeChat, yo les avisaré y les diré, miren, descárguenlo y jueguenlo ya, porque ya me dejó entrar. Si tienen cuenta de WeChat, aprovechen y disfruten. Bueno, básicamente es lo que yo les había comentado. Y si quieren ver el mapa desde lo más alto, pues aquí lo vamos a ver. Que bueno, han estado poniendo clips poco a poco de lo que hemos visualizado, que me parece perfecto las cosas como son. También la gente de Bobby News estuvo compartiendo algunas cosas, algunos aspectos dentro de lo que cabe del mismo juego. Y es que es Apex Legends en su versión china. Miren, no quiero hate ni nada por el estilo, pero para mí el juego no es un fracaso como tal cuando salió el Apex Legends. Siento que fue uno de los juegos más apoyados por la comunidad en su día. ¿Qué fue lo que le pasó factura? El tema optimización, hay que ser sinceros. Y voy a ser más crítico con esto. No quieran correr el Apex Legends Mobile cuando salió en un dispositivo de 3 GB, de 4 GB de RAM, porque era muy complicado. Está bien, pero de que dispositivos de 6 GB de RAM o procesadores mediáticamente estables haya habido problemas, era crítico. Bueno, ahí tenemos la Pathfinder, la Wraith, pues la Valkyria. El Pathfinder es el robotcito. Y pues así se ve el mapa, en teoría. El mapa es similar, o sea, en vez de un cráter gélido, es un cráter desértico. La verdad prefería el cráter hélido, que es básicamente de hielo, que hay actualmente en fin del mundo, pero es básicamente similar. El juego se nota que está en una fase beta, una fase temprana, la que le falta pulir los gráficos, falta pulir algunas cosas, pero está mucho mejor de lo que estamos acostumbrados. Es decir, dentro, eso es verdad, sí, completamente verdad y mediático con todo lo que hemos visualizado. Ahora, pues, si quieren les pongo un gameplay como tal del juego, que ahorita voy a poner en lo que es la pantalla para que lo puedan visualizar, que lo tengo por acá. Y pues, seriamente tengo que decirlo de esta mejor manera posible, pero es que esto es brutal. A ver, ahora, lo que estamos viendo es un Octane. Contexto de lo que están visualizando. Esto es un Octane. Oficialmente esto es un Octane, sin más. Ahora, ¿qué pasa con este personaje? Sencillamente, este es el Octane del Apex Legends Mobile chino. Está bien, está perfecto, me gusta, me sirve.
Y pues se nota completamente todos los detalles, todo lo específico, es básicamente lo mismo. O sea, creo que hay un arma, no, esa es la EVA, ¿verdad? No, no es la EVA porque es un fusil de asalto. Aquí tienen unos nombres diferentes, por ejemplo la Flatline se llama G47, hay algunas armas nuevas creo incluso, pero hay otras armas que sí básicamente son iguales o parecidas en su acabado. Y pues me parece perfecto. Y sí, pues es un juego en tercera persona. Detalladamente la gente lo está probando en la versión de China. Y me van a preguntar, Destro, ¿este juego puede llegar global? Sí, sí puede llegar global. Solo que va a ser completamente diferente, ya que se va a asimilar completamente solo a tercera persona. Cosa que siento que fue el enfoque más malo que tuvo Apex Legends Mobile. Tener tercera persona para mí fue tonto en Apex Legends Mobile, lo siento. Si hay gente que le mama la tercera persona, pero en Apex Legends Mobile no va, lo siento. Al día de hoy me parece que con mobile es estúpido que tenga tercera persona. A mi gusto, lo siento, pero es que soy mucho de primera persona de Call of Duty. Y yo, a mi gusto, siempre jugué primera persona en el Battle Royale de Call of Duty. Rara vez me ponía la tercera persona, hasta me sentí incómodo. Pero eso para gustos colores. O sea, y pienso que ese fue el error más grande de Apex. Te hubieras enfocado solo a primera persona y dejar la tercera persona atrás. La verdad es que las cosas como son. Es decir, dentro que las skins te vale madre. Hay gente en PC y también en Warzone que nos gustan las skins y nos vale madre, aunque solo veamos las manos o solo miremos la skin cuando hacemos el remate o solo la miremos en la lobby. Pero no, o te cantás por una o por una perspectiva o te cantás por otra. Lo siento, no puedes tener las dos perspectivas unidas. Es que es muy complicado porque separas completamente la comunidad. Entonces, o tenés una o tenés otra. Si querés Apex Legends Mobile tercera persona solo, déjalo. ¿Por qué? Porque era lo que más la gente jugaba. Seamos sinceros, no jugaba mucho primera persona. Recuerdo de que la primera temporada la gente que jugaba primera persona eran las más tryhard. Porque la mayor cantidad de gente estaba en solo tercera persona. Porque venían de Call of Duty Mobile, venían de PUBG Mobile, venían del Free, venían de otros juegos solo tercera persona. Entonces, o te enfocabas solo a primera o tercera. Y yo, honestamente, con todo mi ser, a mí me encanta la primera persona, pero lo que más le mama a la gente en juegos móviles es la tercera persona. Entonces hubieran puesto la tercera persona. Yo soy más de primera, pero para que el juego fuera mucho más relevante, pones tercera persona y si te quieres cambiar la perspectiva cuando estás en tercera persona, lo hubieras dejado. Y listo, eso es todo. Perfecto. Como pasa básicamente en Battle Royale. Yo me puedo cambiar la perspectiva a primera persona, básicamente. Así, sin más. Pero solo había tercera persona en su totalidad. Entonces es lo que te digo que deberían de haber hecho. Pulearte solo en tercera persona, actualizar el juego y optimizarlo. Pero siento que el error más grande de Electronic Arts no es haberle tenido tanta fe a este proyecto y no haber puesto de su parte. Con Mobile no salió perfecto el primer día, perrito. Con Mobile tenía un vergo de errores, loco. En dispositivo gama media y gama baja. Es cierto, el juego corría mucho mejor, pero tenía un pinchazal de errores que es que te terminabas enojando. Y es que incluso visualizando esto vos decís que es juegazo, loco. Y es que el Apex Legends Mobile chino es un juegazo, loco. Es que lo estás viendo y vos decís, puchica, qué juegazo. En fin. Al día de hoy se puede descargar con una APK que pesa alrededor de 1.52 GB y lo único malo que puedo decir es que no puedes iniciar sesión con WeChat porque tenés que ser completamente aceptado, de momento. Pero en la siguiente pueda que pase como Need for Speed Mobile. Need for Speed Mobile, que por cierto, pronto voy a hablar de Need for Speed Mobile, empezó así, que básicamente estábamos filtrando todo los gameplay de la gente que lo estaba probando. Ya luego tuvimos esta beta que básicamente, si descargas el juego como yo te lo mostré con esa APK y pones tu cuenta de WeChat, básicamente puedes probar el juego. Y mucha gente lo ha hecho así y mucha gente lo ha disfrutado actualmente. Entonces me parece perfecto. En fin, no sé qué te parece actualmente el propio pues Apex Mobile. Honestamente a mí, y lo voy a decir de esta manera, me encanta, me gusta, me trae nostalgia y qué ganitas de tocarlo y jugarlo, la verdad. Y espero que sí salga global, la verdad. Necesitamos un juego así, necesitamos un juego, sí, lo siento. Pero es que Apex, si sale como un Warzone Mobile, va a tardar como hasta el 2024 finales o 2025, si es que logran sacar la versión que quieren hacer con progresión cruzada con el juego de PC. O sea, básicamente, progresión cruzada solo en skins o en niveles, pero en teoría no se va a poder jugar entre PC, consola y móvil, básicamente como pasa en Warzone Mobile, a menos que uses un emulador o demás cositas del entorno. En fin, habiendo dicho eso, nos vemos en el siguiente video del canal. Muchas gracias por el apoyo y gracias por ver este pedazo de video del Apex Legends Mobile 2.0 versión china. Nos vemos, hasta la próxima. Adiós.